Ser podcast. Hola, soy Antonio Martínez y estás escuchando el podcast de Sucedió una noche. En este episodio hablamos de Thomas Alva Edison, el famoso inventor y personaje fundamental en los orígenes del cine. Repasamos también la carrera del director Fernando León de Aranoa, charlamos con el actor Israel Elejalde y en nuestra sección de musicales recordamos la película que retrató la Beatlemanía, Qué noche la de aquel día. Espero que os guste. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas y bienvenidos otra semana a Sucedió una noche. Tenemos un montón de historias que contaros, así que os anuncio rápidamente el sumario y entramos en materia ya mismo. Vamos a hablar, por ejemplo, de un personaje muy famoso que fue capital en los inicios de la historia del cine. Damas y caballeros, brindo por un hombre que permanecerá eternamente lleno de vida y vibrante de inspiración. Thomas Alva Edison. Hemos preparado también otro reportaje sobre la carrera y la figura del director Fernando León de Aranoa, que como muchos sabéis ha estrenado esta semana su nueva película, El buen patrón. Charlaremos con Israel Elejalde, el protagonista de Madres Paralelas, la película de Almodóvar. Y en nuestra sección de musicales nos vamos a ocupar de la película que retrató en el cine la Beatlemanía. ¿Y qué harías tú con todas las histéricas esas? Si se quitan hasta la ropa interior y se la tiran en el escenario. Debe ser horrible, ¿no? Salir a cantar y ver a todas esas locas gritando. Qué noche la de aquel día, la película de los Beatles, es el musical que nos trae esta semana Jack Burgon. Lo dicho, no perdemos un solo segundo más, así que comience Sucedió una noche. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. El próximo lunes, 18 de octubre, se van a cumplir 90 años de la muerte de Thomas Alva Edison, el famoso inventor, científico y empresario estadounidense. Un personaje que tiene mucho que ver con el cine. Os vamos a contar por qué. Con sus luces y sus sombras, Thomas Alva Edison es el prototipo de inventor moderno, uno de los primeros científicos en aplicar a sus inventos los principios de la producción en cadena. Dígame, señor Edison, ¿cuál es la fórmula de su éxito? Ya conocemos la fórmula, John, ¿no la recuerdas? Un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. ¿No es así, señor Edison? Claro que ese 1% de inspiración es muy importante. Hay que tenerlo, no lo puedes inventar. A lo largo de su vida registró más de 1000 patentes, con inventos como la bombilla eléctrica, el generador, el horno de cemento o el fonógrafo. Ahora, en la copa del árbol esponjoso el Quangle Wangle se sentó, pero su cara oculta quedó por su sombrero de piel de castor. Y este es el sonido de su voz. En la copa del árbol esponjoso el Quangle Wangle se sentó, pero su cara oculta quedó por su sombrero de piel de castor. El cine ha retratado su figura en varias películas. Mickey Rooney le interpretó en su niñez y adolescencia en El joven Edison. No puedes figurarte todas las cosas que ignoramos. ¿Qué le pasa al sonido cuando nosotros ya no lo oímos? ¿No sería posible el poderlo guardar? ¿Guardar el sonido? ¿Como el de un trueno? No. Otro sonido, el de las palabras. Spencer Tracy tomó el relevo para meterse en la piel del científico ya de adulto en Edison el hombre. Si esto da resultado, toda la gente podrá hacer uso de ella en todo el mundo. ¿De qué se trata? Una nueva luz, algo que jamás se había visto antes. Pero tendré que conseguir dinero para experimentar. Y más recientemente, Benedict Cumberbatch le puso rostro en la película La guerra de las corrientes, que contaba la disputa con el empresario George Westinghouse por hacerse con el control del suministro eléctrico en los Estados Unidos. Echen un vistazo a esto.
1 milla cuadrada de Manhattan, el primer distrito. Y yo voy a iluminarlo. Así que lo ha conseguido. Una estrella en un frasco, un brillo cálido. Pero más allá de estas y otras películas, la figura de Edison tiene una importancia capital en la historia del cine, ya que fue un personaje clave en el nacimiento de este arte y de esta industria, hasta el punto de que en Estados Unidos le siguen considerando el inventor del cine. En 1892, Edison trabajaba en un nuevo invento. ¿Qué es esto? Esto hará para el ojo lo que el fonógrafo hizo para el oído. ¿Punto? El kinetoscopio era una caja de madera en la que el espectador, aplicando su ojo a un ocular, veía una sucesión de fotografías que al pasar rápidamente producían la ilusión de imágenes en movimiento. Ahora me dirá que esta cajita va a reemplazar al teatro. No es su finalidad, pero es un ingenio que podría acabar por atraer a un público ávido de innovación. A comienzos de 1893, casi 3 años antes de que lo hicieran los hermanos Lumière, Thomas Alva Edison rodó la primera película de la historia del cine. Duraba 19 segundos y mostraba algo tan simple y tan humano como un estornudo. Edison encontró el mejor escaparate para presentar al público su invento en la Exposición Universal que ese año se celebraba en Chicago. Es mucho más que una feria, señor. Una tercera parte del país viajará en tren a Chicago para ir a conocer esa ciudad de la luz. En un año la desmontarán. Después de que la hayan visto 30 millones de personas. El kinetoscopio pronto se hizo muy popular. Todo el mundo habla del último invento de Edison, que una vez más no ha dejado indiferente a nadie. Y Edison montó un pequeño estudio en New Jersey donde empezó a rodar películas. Los protagonistas de estas pequeñas cintas eran bailarines, forzudos, acróbatas. Bien preparados, muy naturales, ¿eh? ¡Cámara! Ahora haz que parezca algo casi imposible. El 14 de abril de 1894, en Nueva York, se abrió al público la primera sala de kinetoscopios. Oiga, por favor, ¿cómo funciona ese chisme? Oh, es un secreto. La fotografía en movimiento. Pura magia, señor, pura magia. Poco a poco se fueron inaugurando otras a lo largo de todo el país. Mirar por el kinetoscopio costaba 5 centavos. En Estados Unidos se llama a esa moneda un níquel. Por eso las salas de kinetoscopios comenzaron a denominarse Nickelodeons. Están recaudando un montón de monedas de 5 centavos. ¡Ya lo proyecta dentro! Pronto Edison quiso hacer cosas diferentes a las hazañas acrobáticas. Un día llamó a 2 actores de teatro, May Irving y John Rice, y filmó algo que iba a repetirse en miles y miles de películas. Señorita, me ha dicho que la bese. Sí, ya lo he oído. Bueno, él es el director. Era el año 1896 y aquel fue el primer beso de la historia del cine. Y el primer escándalo público también, ya que algunos periódicos acusaron a Edison de inmoral cuando la película se exhibió en un local de Broadway. Pero ese mismo año también el cinematógrafo de los hermanos Lumière se presentó en América. El aparato que habían inventado los franceses iba mucho más allá del kinetoscopio. La misma máquina permitía la toma de vistas y a la vez podía ser utilizadas para proyectarlas en una pantalla de visión colectiva, no individual, hecho que constituye la esencia de lo que hoy entendemos por cine. A comienzos del siglo XX el crecimiento del cine era ya un fenómeno imparable y Edison quiso controlar ese negocio aprovechándose de su fama y de su prestigio. Si es de Edison, funciona. El inventor ya había tenido problemas anteriormente con sus patentes. Bell le ha estafado. El gramófono solo ha cambiado el nombre. Pues lléveme a una tienda donde pueda comprar el suyo y no se lo compraré a él. Si Bell le timó con el teléfono, lo hará de nuevo con el gramófono. Tuvo disputas, por ejemplo, con Alexander Graham Bell o con la compañía Electric Westinghouse. ¿De dónde ha sacado las bombillas? Ha utilizado el diseño de Hiram. ¡Que Hiram me robó a mí! Demandadlo. Ya lo hicimos. El tribunal ratificó su patente. Me refiero a Westinghouse, allá del modo. Basándose en la patente de su invento y en la de otro sistema de proyección llamado Vitascope, que también diseñó él, quiso desembarazarse del cinematógrafo de los Lumière y asegurarse el monopolio de las películas en el territorio de los Estados Unidos. El Estado llama a Thomas Alva Edison. Edison llevó el caso a los tribunales. Al mismo tiempo llegó a un acuerdo con George Eastman, dueño de la empresa Kodak, que fabricaba película y material fotográfico. Gracias a su influencia consiguió también el apoyo del gobierno
y el juez falló a su favor. Gracias, señoría. Es un honor. Edison se unió entonces a algunos productores y distribuidores y creó la compañía Patents. Se ha formado un monopolio. Yo desde luego opino que esa compañía Patents es una asociación ilegal que atenta contra el libre intercambio del comercio. Según la sentencia de los tribunales, cualquiera que quisiera rodar una película en los Estados Unidos debía contar con un certificado que otorgaba Patents y que obligaba a utilizar película Kodak y los sistemas de filmación y proyección de Edison. Si la película no tenía ese sello, era confiscada, muchas veces a punta de pistola. ¡Rompedlo todo, vamos! ¡Hay que cargárselo todo! ¡Rompedlo! ¡Bastardos de la compañía Patents! ¡Vamos! ¡Hay que destrozar el local! ¡Destrozadlo todo! ¡Que no quede nada! Se han cargado una cámara. Comenzó así la llamada Guerra de las Patentes, que duraría varios años. Sin embargo, algunas pequeñas productoras no se dieron por vencidas. Leo dice que esos tíos de la Patents pueden oler una compañía independiente a 2 kilómetros de distancia. 3. ¿3? He oído que son 3 kilómetros. El primero en oponerse abiertamente a Edison fue el exhibidor Carl Laemmle, propietario de una compañía independiente que con el tiempo se transformaría en la Universal. Verán, me da la impresión de que el señor Edison pone su nombre a todo porque le aterroriza que lo olviden. Otros siguieron su ejemplo y el monopolio que había inspirado Edison fracasó de facto. La guerra de las patentes tuvo así dos importantes consecuencias. ¿Cómo? ¡Un espía! ¡Un espía! Esperen, están cometiendo un error. Los espías de la compañía Patents no van a echar del cine a H.H. Cobb. Por un lado fue el germen de nuevas empresas que lucharon tenazmente contra Edison y que con el tiempo se convertirían en los grandes estudios de cine americanos. Y por otro... Somos Atlantic Pictures y Atlantic se va al Pacífico. Muchas de estas compañías independientes abandonaron Nueva York y Chicago y se marcharon a trabajar a California, una tierra soleada y alejada de la influencia de los pistoleros de la Patents. Harrigan, ponte en marcha. Sí, señor. Harrigan, quiero que cojas el tren para California. ¿El tren yo? Llévate 5 de tus mejores argumentos. ¿Tienes 5? 5. Bueno, de aquí a mañana. Llévate 10, pero enseguida. Y si ves algo extraño, algo sospechoso, si ves que la cosa no funciona, tienes plenos poderes para lo que sea, pero pon esa cámara en marcha. Recuerda, es la guerra. Fue así como Hollywood se convirtió en el centro neurálgico de la creación de películas y por ende en la más grande fábrica de mitos que ha conocido la historia. Y ahora, como decía el título de aquella película de Stephen Frears, ábrete de orejas, porque llega nuestro juego de las películas. A ver quién adivina hoy las 3 que os proponemos. Camboya. En 1973, el New York Times me envió como corresponsal para cubrir este conflicto secundario. Allí, en medio de la lucha que tenía lugar entre las tropas gubernamentales y las guerrillas del Khmer Rojo, conocí a mi guía e intérprete, Diz Pran, un hombre que habría de cambiar mi vida en un país que aprendí a amar y a compadecer. En Viena escasea la penicilina, de ahí que se trafique con ella y se venda a precios abusivos. Roban penicilina en los hospitales militares, la diluyen para sacar más beneficio y la venden a los pacientes. Hombres con heridas gangrenadas, niños enfermos. En unos casos de meningitis se les inyectó esa penicilina adulterada. Los que tuvieron suerte murieron. Los otros están actualmente en un hospital para niños anormales. Ese negocio lo había organizado Harry Light.
Eso, cambia de oficio mientras estás a tiempo, anda. Pero yo tengo la cara perfecta, ¿no? Tú me lo has dicho siempre, que con esta cara puedo engañar a quien quiera, que parezco un ángel. Di 1 millón. Un millón. ¿Ves? No sabes ni decirlo. ¿Y sabes por qué? Porque tú no sabes ni imaginarte los millones. En cuanto tienes 4 perras, se las llevas a tu mujer, desgraciado. Bueno, a ver qué tal se os ha dado. Las 2 primeras yo creo que eran fáciles y la tercera ya no tanto. El primer diálogo correspondía a Los gritos del silencio, la película que Roland Joffé dirigió en 1984 sobre el régimen de los Gemeres Rojos de Camboya. A continuación venía el clásico de Carol Reed, El tercer hombre, y sonaba tras el corte la música de cítara de Anton Karas. No era el tema principal de su banda sonora, que os lo habría puesto aún más fácil, sino el conocido como segundo tema. Y para terminar, la más complicada, Almas sin conciencia, una de las primeras películas de Federico Fellini que seguía las aventuras y desventuras de 3 estafadores en Roma. La música era obra del inseparable compositor de Fellini, Nino Rota. Es que yo me pongo enferma con tanta españolada y con tanto trabuco, sombrero catite y patillas. Sucedió en el cine español. Perdone, ¿españolada dice? ¿Y qué se supone que debemos hacer en el cine español? ¿Alemanadas? Sí. ¿Hungaradas? ¿Americanadas? No, hombre, no, pero entiéndame. La historia de nuestro cine. Ya sabéis que este viernes ha estrenado El buen patrón, la nueva película de Fernando León de Aranoa, protagonizada por Javier Bardem y de la cual nos han informado puntualmente nuestros compañeros del Cine en la SER. Nosotros vamos a aprovechar este estreno para darle un repaso a la carrera de Fernando León, un director que se ha convertido en uno de los mejores cineastas españoles de los últimos 25 años. Con su melena ya canosa recogida en una coleta, su cara de buena persona y vestido con vaqueros y camisetas, Fernando León ha dirigido el cine más comprometido de las últimas décadas en nuestro país. Podríamos decir que Fernando es en España el equivalente a Ken Loach en Gran Bretaña, un director que retrata con su cámara los problemas de la gente de a pie en el mundo de hoy. Él dice que lo hace sobre todo para poder entender la realidad. Yo creo que el principal motor para escribir y para hacer ficción es la curiosidad y es el interés en las cosas, ¿no? Y creo que el día que esa curiosidad no exista, ¿no? O esa capacidad de sorpresa, de extrañamiento que decía Millás también, el día que no tengas esa capacidad o ese gusto por sorprenderte y extrañarte por las cosas, estás perdido, ¿no? Como creador. Sus películas no son autobiográficas, tampoco surgen, salvo excepciones, inspiradas en novelas o relatos de ficción. No sé, que en este tipo de historias o de películas finalmente donde buscas las referencias es en la calle o es en los periódicos o es un poco en el día a día, ¿no? Historias duras y conmovedoras, pero a las que no les faltan los toques de humor. El humor me parece muy importante y me gusta mucho la gente que es, como en boxeo, ¿no? La gente que es buena encajadora, la gente que aunque lo esté pasando muy mal y tenga muchos problemas, siempre tiene una palabra de ánimo, de alivio, ¿no? La referencia al boxeo no es gratuita. Fernando León es un gran aficionado a este deporte, aunque no le pegue nada, e incluso en el pasado solía practicarlo. Entrenando no sigo y la verdad es que cuando he entrenado son 3 días, porque el tercero me hago una avería siempre en una mano, en un tobillo, en algún sitio. O sea, no, quiero decir que lo haya practicado como un entrenamiento nada más. O sea, todo lo de combates y todo eso es una cosa impensable. O sea, no sé que tampoco estoy ni hecho ni preparado para eso, ¿no? Fernando León dice que llegó al cine por casualidad. A mí lo que me gustaba mucho era el dibujo, y se me daba más o menos bien, y bueno, pues en el colegio me pasaba el día dibujando, ¿no? Y es verdad que yo sí, siempre pensaba que yo me ganaría la vida dibujando. De hecho, lo hice unos años, trabajé como dibujante 4 años en una agencia de publicidad y siempre pensé que me dedicaría al dibujo. Quería haber hecho Bellas Artes, pero me dieron mal la fecha del examen de ingreso. Y después de preparar ese examen durante todo un verano concienzudamente, haciendo carboncillos, llegué y el examen había sido ya. Con lo cual me vi en otra carrera que era imagen y sonido y que me ha llevado
hacer películas, así que todo esto tiene un poco de accidente. Pero fue en un curso de guiones que impartían Lola Salvador y Joaquín Oristrel donde descubrió el placer de la escritura cinematográfica y gracias a ese curso también consiguió sus primeros trabajos como guionista. Y gracias en parte a esos profesores que pues era un momento en el que había trabajo de guión en televisión, empezaron, de hecho pidieron unos guionistas para un programa que no era un 1, 2, 3, era otro, se llamaba Pero esto qué es, y allí fui, ¿no?, a hacer guiones de sketches de humor, presentaciones, de todo, ¿no? Fernando pasó varios años trabajando como guionista de televisión para programas como 1, 2, 3, Responda otra vez, Objetivo indiscreto o los especiales de Martes y 13. También escribía para series como Pepa y Pepe o Turno de oficio, o para películas como Los hombres siempre mienten de Antonio del Real. Fue el productor Elías Querejeta el que le dio la alternativa como director tras ver un corto suyo titulado Sirenas, que fue premiado en varios festivales. Familia, su primera película estrenada en 1997, contaba la historia de un hombre que contrata a un grupo de actores para que se hagan pasar por su familia el día de su cumpleaños. ¿De dónde ha salido este idiota? ¿Por qué no sabe que no fumo? Santiago, por favor. Además, yo no quería un hijo gordo. Mira que lo dije. Ni con gafas. Papá. Ni papá ni hostias. Despedido. Ahora te vas a tu puta casa a aprender a llorar. Al año siguiente llegaba Barrio, en la que los protagonistas eran unos chavales de la periferia madrileña que intentaban ganar dinero para poder viajar a la costa y ver el mar. Hay 4 turnos, tarde, noche, lunes a viernes y fines de semana. Te puedes meter en el que quieras, que te va a dar igual. Luego te lo cambio yo como me salga de los cojones. Tienes un mínimo de 4 salidas por turno, 230 la salida. Te damos el casco y la mochila. ¿Qué moto tienes? Una de las habilidades de Fernando desde los comienzos de su carrera es conseguir que sus personajes se expresen con una naturalidad pasmosa, como si las palabras que salen de sus bocas no estuvieran previamente pensadas y escritas. Mientras escribe los diálogos, los recita de varias formas ante una grabadora y cuando los escucha, los pule hasta encontrar el ritmo perfecto. Luego piensa en quién debe interpretarlos. Claro, sobre todo los diálogos, ¿no? Es muy útil cuando escribes guiones leerlos en voz alta, ¿no? Porque efectivamente no hablamos igual que, ¿no?, cuando uno no construye igual las frases cuando grita que cuando habla bajo, ¿no? Cuando está enfadado, cuando está contento. Entonces es muy útil en las películas al dialogar leer luego los diálogos en voz alta, ¿no? Cosa que intento hacer. Por eso, cuando Javier Bardem le dijo que estaba dispuesto a trabajar con él, releyó el guión de Los lunes al sol, imaginando la cara del actor para comprobar que los diálogos encajaban bien con el personaje. Los lunes al sol, estrenada en 2002, era un drama social sobre el desempleo y defendía la idea del trabajo como derecho universal de los seres humanos. Cuando nos encerramos ahí no éramos 80, éramos 200, entre eventuales y fijos. Y si no, pregúnteselo a la policía, que yo seguro que se acuerdan. ¿Y qué conseguisteis? No conseguisteis nada. Bueno, conseguimos que se enterase la gente. Pues ya se les olvidaba a todos. Y conseguimos estar juntos, eso a mí no se me ha olvidado. A los Goya, que ya tenía como director Nobel por Familia y los de Mejor Director y Mejor Guión por Barrio, vino a sumar los de Mejor Película y Mejor Director otra vez, unos premios que le entregaron en la famosa gala del No a la Guerra. Que yo creo que es el año que menos se ha hablado de la película ganadora y que a lo mejor podía tener motivos para estar incómodo o molesto por eso, pero que es justo al contrario. Estoy encantado y estoy muy orgulloso de que se premiara la película en esa gala, precisamente en esa gala, en la que disfruté tanto y la que me pareció además tan libre y tan valiente. Justo que pasara ahí es de lo que más contento me tiene, ¿no? Princesas, su siguiente película, protagonizada por Candela Peña, abordaba el tema de la prostitución. Tengo un niño allá con mi mamá, le mando dinero. Quiero ahorrar para tener algo más seguro y traérmelo conmigo, así me cuida. ¿Saben allí que estás en esto? Mi mamá se muere. Le digo que trabajo en un bar. ¿Tu familia? Tampoco. Es que es temporal. Y de nuevo, los emigrantes que vienen a España en busca de un futuro eran los protagonistas de Amador, la historia de una joven peruana que es contratada para cuidar a un anciano. Necesita un poco de ayuda, nada más. Alguien que le haga compañía. ¿Lo ha hecho antes ya? No. Le podemos dar un adelanto de 100. Puede ser 150.
En 2015, Fernando León estrenó Un día perfecto, su primera producción internacional. Hemos tenido, creo, lo mejor de Hollywood, que es sus actores, que es Benicio, Tim Robbins y las chicas de la película también, que son europeas en este caso, y lo mejor del sistema de producción español, que es esa libertad que tenemos los directores, que es muy de agradecer frente al sistema de estudios, ¿no? En Un día perfecto, Benicio del Toro, Tim Robbins y los demás actores interpretaban a un grupo de trabajadores humanitarios en el conflicto de los Balcanes que intentaban resolver un problema aparentemente sencillo: sacar de un pozo el cadáver de un animal que alguien había tirado allí para contaminar el agua. Tú has venido aquí a ayudar, ¿no? Pues ayuda. Ya has oído, Mambrú, te toca. Eres el experto en seguridad. Exacto. Necesitamos la cuerda. Y una tarea que debería ser simple, pues el contexto bélico desquiciado, ¿no? que es como yo creo que mejor se puede definir, ¿no? Hace que eso sea casi imposible, ¿no? Siempre creo que la película, una de las tesis que mantiene es que la primera víctima en cualquier conflicto armado es la razón, es el sentido común, y si hay un enemigo visible en la película, yo creo que es precisamente eso, ¿no? Un poco la irracionalidad del ser humano, ¿no? Haciendo cosas equivocadas en un momento como ese. Mientras filmaban Un día perfecto, Benicio del Toro le hablaba mucho de la película que acababa de terminar antes de incorporarse al rodaje, Escobar, Paraíso Perdido, sobre la vida del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Quizá de aquellas conversaciones surgió el germen para la que acabaría siendo la siguiente película del director, Loving Pablo, que también giraba en torno a la figura de Escobar, pero centrándose especialmente en su relación con la periodista Virginia Vallejo, que se convirtió en su amante. Javier Bardem y Penélope Cruz daban vida a los dos personajes. No hacen más que hablar de usted por allí. Especulan sobre su pasado. No, por Dios, no haga caso. Yo solo escucho cuando especulan sobre mi futuro. Mi pasado lo conozco. ¿Y qué se celebra? Pues la fundación de una sociedad. ¿Qué clase de sociedad? Filantrópica. Vamos a hacer casas para los pobres. Nadie le habló por allí de Medellín sin tuburios. ¿Y de dónde sale el dinero? ¿Pero esto qué es, una entrevista? Soy periodista. Otro capítulo importante en la carrera de Fernando León es su faceta como documentalista. El director ha dirigido varios documentales como Sabina, sobre el cantante Joaquín Sabina, Política, Manual de Instrucciones sobre la gestación de Podemos, o Invisibles, donde trataba el tema de los niños soldado en África. Me interesó la posibilidad de hablar de qué pasa con los niños en mitad de una guerra, ¿no? Y hablando de esta guerra había un síntoma, algo que está en la película, que es este fenómeno de los net commuters, que es un poco este fenómeno de los chavales que van cada día a las ciudades a dormir para evitar ser secuestrados por la noche y obligados a combatir. Y esto tenía, cuando lo escuché, algo de cuento oscuro, de cuento casi de terror, ¿no? Al mismo tiempo que escribía los guiones de sus películas, Fernando León ha seguido escribiendo libretos para otros directores, como La Gran Vida, que dirigió Antonio Cuadri, o Insomnio, que llevó al cine Chus Gutiérrez. Y es que la escritura es la parte que más le gusta de su profesión. Es más, el director piensa que, llegado un momento, su carrera irá más bien por ahí. Amo mi oficio, quiero hacer muchas más películas, pero también pienso que en algún momento esa parte más física, más hará que me apetezca más o que intente escribir narrativa, o cambiar un poco así como de... que también es algo que me gusta mucho y es algo que quiero intentar, ¿no? Siempre está en mis planes escribir una novela, y pienso que a lo mejor en algún momento debería intentar eso, ¿no? De momento ya ha publicado 2 libros, Contra la hipermetropía, una selección de textos suyos sobre sus películas, las de otros o el oficio de cineasta, y Aquí yacen dragones, un libro de cuentos y relatos cortos. Pero sobre todo escribo en esperas, es verdad. En el cine se espera mucho. Hay gente que dice que el cine a veces se cobra se trabaja esperando, porque hay muchísimos tiempos de pausa de espera, y yo pues los utilizaba para escribir estos cuentos, ¿no? Ahora estrena la película El buen patrón, una vuelta a ese cine social que tanto necesitamos. Y es que, como decía Candela Peña en Princesas... Mi madre lo dice siempre, que existimos porque alguien piensa en nosotros y no al revés. Y en esas anda Fernando, removiendo conciencias, poniéndonos delante de la cara a los problemas de nuestra sociedad, recordándonos película a película cómo somos y qué cosas deberíamos cambiar, porque al fin y al cabo el público, la gente de a pie, es el destinatario de su cine. Yo creo que, no sé, a toda la gente que vea la película y que se sienta contada a través de ella, ¿no? Y que sienta que sus vidas estén un poco reflejadas a través de los personajes de la película, pues para ellos, todo el que se sienta que está en ese lugar, la película es para ellos, es por ellos. Mujeres de la vida suben para abajo, bajan para arriba, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle.
Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. If I caught the world in a bottle and everything was still beneath the moon, without your love would it shine for me? If I was smart as Aristotle and understood the rings around the moon, what would it all matter if you loved me? Here in your arms with the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill, and a matter of moments until the dancing ends. Here in your arms when everything seems to be clear, not a solitary thing would I fear, except when this moment comes near the dancing's end. Este que canta a ritmo de vals es Sting. El ex líder de Police compuso y grabó esta canción para la película Kate y Leopold, una comedia romántica protagonizada por Meg Ryan y Hugh Jackman en 2001. La canción, titulada Until, ganó el Globo de Oro al mejor tema de banda sonora ese año. Y ahora llega el turno de Elio Castro y de su sección El cine de su vida. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Es uno de los mejores actores de teatro de nuestro país, uno de los impulsores hasta su cierre a comienzos de este año del Teatro Pavón Kamikaze de Madrid, con obras como La función por hacer, Veraneantes o Misántropo. Le hemos visto, además de en el teatro, en series de televisión como Veneno, Bajo sospecha y ahora mismo en Ana Tramel, El juego, de Televisión Española. En el cine se ha prodigado menos, pero le recordamos en títulos como Magical Girl o El hombre de las mil caras, y ahora en Madres paralelas de Pedro Almodóvar. Es Israel Elejalde y esto es lo que nos ha contado de su profesión y de su vida. Lo que me marcó para ser actor fue Shakespeare, cuando yo descubrí Shakespeare. Leí un par de obras con 15 o 16, de estas medio obligadas que te hacen en el instituto. El Hamlet de Shakespeare es muy emocionante. Y aunque pueda parecer que es incapaz de emprender ninguna acción, él es, de hecho, uno de los primeros superhéroes. Y ahí, de alguna manera, pasó algo y después recuerdo que fui a ver un Julio César. Hablad manos por mí. Tú también, Bruto. Entonces, muere César. Y me voló la cabeza, Y ese es el impulso por el que me hago actor. He comprendido lo que dice el tal Shakespeare, pero ¿cómo hago que lo entiendan los espectadores? Pues mi deseo en principio como actor es ser actor de teatro. Es eso lo que me apasiona y mi carrera un poco también ha estado ligada a eso, que es a mi pasión. Tienes razón, todo bien, sigue, impide. Venga, haz el trabajo en sentido inverso. Correr 100 metros y 1500 metros es lo mismo, bajo un pantalón corto, correr mucho y cosas así, pero son técnicas diferentes, son entrenamientos diferentes y son formas de concentración diferentes. Es todo lo mismo entre teatro y cine. Necesitas, pues eso, una forma de encarar tu expresividad de una manera totalmente diferente, pues ya desde el hecho simplemente de cómo hablas, ¿no? Es decir, yo puedo hacer cine a este nivel, en el teatro pues tendría que elevar un poco más la voz, o sea, tienes que saber, también depende mucho de los planos, es algo que vas aprendiendo. El deber del teatro no es solo distraer, sino transformar el alma humana. La mejor definición del cine, el teatro, la televisión que me gustaría y que creo que es la que debería ser, la hace Juan Mayogra cuando dice hay que salir del teatro con más dudas de las que entraste. Creo que esa es la situación. Y eso podemos definirlo como que es una forma de incomodar, o bueno, definémoslo como queramos. Al final, lo importante es no acudir a la ficción para tener certezas, sino acudir a la ficción para hacerse preguntas. Ese es el trabajo de los artistas. La luna te besa a tu lágrima pura, como una promesa de buena aventura. La niña de fuego te llama la gente
Ay, niña de fuego, ay, niña de fuego. Después de Magical Girl y de mi nominación pensé que eso iba a poder aumentar y nada más yo tengo ese deseo de poder hacer más cosas en el cine, pero no ocurrió. Hice solamente la peli de Alberto Rodríguez y pues me he pasado 4 años, creo, haciendo televisión, sí, pero sin nada, ni una oferta de cine, hasta que me han llamado Pedro. ¿Para qué son las calaveras? Me pidieron un retrato, un tipo Hamlet, así, con la calavera, pero me parece demasiado obvio ponerle a un antropólogo forense una calavera, ¿no? No lo vamos a hacer. Menos mal. O sea que no sé cuáles son las razones, lo desconozco absolutamente. Me imagino que será un cúmulo de muchas de ellas y espero que a partir de ahora cambie y pueda hacer más cine. Sí, eso es lo que espero. La relación de España con la cultura siempre ha sido una relación bastante compleja, sobre todo si se la comparan con Francia, con Inglaterra o con Alemania, ¿no? Es un poeta, un escritor muy importante, le conocen en todo el mundo. ¿Y qué? Sí, un escritor. Un intelectual, ya lo sé. Y también sé que ha hecho mucho más daño con la pluma que otros con la pistola. Se utiliza a la cultura, siempre se la ha utilizado. No se la utiliza como una forma de reflexión, sino muchas veces como una forma de intentar dogmatizar las cosas y los demás no quieren escuchar eso. Es una pena. Ha encontrado uno de mis libros favoritos, la poesía de Lorca. Parece que le gusta. Hay una especie de mantra que se dice por ahí que se han hecho muchas películas sobre la guerra civil. Mentira. Se han hecho muy pocas. Y la mejor todavía está por hacerse. Es necesario que hablemos de eso una y otra vez, con películas buenas, mejor, y alguna puede salir mala, lo que sea, pero habría que hablar más. Se habla muy poco de eso, se rueda muy poco. Hubo una vez, hace muchos años, en estas viejas tierras, una cruzada dirigida y ganada por Franco. 500.000 casas destruidas, más de 100 ciudades devastadas, 2 millones de prisioneros, medio de exiliados. Se dice que 1 de muertos. Y se rueda muy poco sobre el franquismo, y se rueda muy poco sobre nuestra transición, y se rueda muy poco sobre los GAL, y se rueda muy poco sobre... Afortunadamente empiezan a aparecer ahora esas películas, y siempre hay una parte que intenta, de alguna manera, castigarlas, ¿no? No, es que esa es nuestra labor como artistas, poner el dedo en la llaga. No nos queda otra. Motorizada, en su Citroën va una Sor alelada, toda bondad, toda candor, entregada. No tiene perdón, es la perdición. No hay nada más político que una comedia mala. No hay nada más político que una comedia mala popular. Porque ahí te están diciendo un montón de paradigmas de cómo funciona el mundo, sin darte cuenta además, porque parece que no hablan de eso. ¿Qué gritos son estos? ¡Ay, señor, que Genaro está celoso! ¡Sí! ¡Pasa algo! No, nada, bueno, que me alegro. Y yo también, porque eso quiere decir que me quiere y estoy más contenta. Las películas de Paco Martínez Soria son profundamente políticas. Establecen una forma de organización del mundo y una forma de lo que está bien y lo que está mal todo el rato. Y hace una relación con el poder, una relación de cómo se comporta un hombre, cómo se comporta una mujer, cómo se comporta una persona del pueblo, cómo se comporta una persona de la ciudad. Son profundamente políticas. Anda, quítate la cofia que nos vamos. ¿A dónde, amor? A nuestra casa. Pero ya has encontrado un piso. Sí, señor, con mi madre. ¿Con tu madre ni hablar? ¿Es que no te gusta mi madre? La verdad, no. Bueno, pues iremos a una pensión, que ya me he cansado de que sirvas a todo el mundo menos a tu marido, que soy yo. ¡Yo! ¡Uy, Genaro, qué grande eres! Soy director de teatro, soy actor de teatro, me encanta el cine, nunca dirigiría cine, no. Esto no entra en mis planes. La dirección de cine implica un nivel... Es muy grande. Cuando ves cómo se mueve un plató, es muy grande, no está dentro de mis targets. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER.
Esta música es obra del sueco Erik Norgren, el compositor habitual de las películas de Ingmar Bergman. Esta en concreto pertenece a una de sus obras maestras, Fresas Salvajes. Y ahora toca un poco de cine musical y para ello vamos a conectar con el apartamento de un tipo con mucho ritmo, nuestro detective Jack Bourbon. Jack Bourbon presenta... Por esto es por lo que vine a este mundo, todo esto, música, cantar, bailar. Aquellos bailes, aquellas canciones. Gracias, chaval. ¿Qué tal, amigos? Me acaba de llegar la banda sonora de la película de la que os vamos a hablar hoy y, por supuesto, me la he comprado en vinilo, como debe ser. Y es que yo soy como el personaje de Nicolas Cage en la película La Roca. ¿Os acordáis? ¿Qué es eso? ¿Por qué haces que te lo manden aquí? Carla no me lo permitiría. Dice que es estúpido pagar $600 por un LP. Carla tiene razón. ¿Por qué no te gastas $13 en un CD? En primer lugar, porque soy un Beatlemaníaco. Y en segundo lugar, estos suenan mejor. Sí, amigos. Esta semana dejamos las películas musicales basadas en obras de Broadway, nos soltamos el flequillo y viajamos en el tiempo a los años 60 del siglo XX, cuando 4 chicos de Liverpool enloquecían a miles de fans. Os vamos a hablar de Qué noche la de aquel día. ¿Verdad que es un ruido bastante molesto? Pues esta era la música de fondo que escuchaban los Beatles allá donde fuesen a mediados de los años 60. Así que ya podéis prepararos. Histerismos, gritos, desmayos, soponcios, ataques, convulsiones, incluso intentos de suicidio. Centenares de chicas les sitiaban día y noche en sus hoteles, les perseguían por la ciudad, se desmayaban en sus conciertos. ¿Qué se siente al tener a todas esas fans ahí fuera? Al principio me olía a asesinato, porque parece que van a romperte en pedazos, pero cuando le coges el truco te acostumbras y se soporta mejor. Siempre antes de un concierto la policía nos dice: no os asoméis a las ventanas porque las ponéis cachondas. Corría el año 1964 y los Beatles estaban en pleno apogeo. Los jóvenes copiaban sus peinados y chaquetas, sus discos y actuaciones arrasaban. La Beatlemanía había estallado. ¡Oh, son fabulosos! Esos cortes de pelo y su ropa, ellos dictan la moda. Es como cantan, su ropa, el pelo y Ringo Starr. Y no solo en Europa, sino también en los Estados Unidos, donde acababan de realizar una gira apoteósica. ¿Qué es lo que más te ha gustado del viaje? Me encantó todo, sobre todo Miami, el sol. No sabía lo que era hasta que fui allí. ¿En Liverpool no hay sol? No, allí está apagado. Estaba claro que toda aquella vorágine debía ser llevada a la pantalla, cumpliendo de paso un viejo sueño de John Lennon. En Liverpool, de chavales, íbamos a ver las películas de Elvis y cuando aparecía en la pantalla todo el mundo se ponía a gritar. Y entonces pensábamos, ese es un buen trabajo. El encargado de esta misión fue Richard Lester, un joven director que venía del campo de la televisión. Mientras se preparaba un guión a toda prisa, Lennon y McCartney componían una docena de canciones nuevas para incluir en la película. Así, el 1 de marzo de 1964 comenzaba el rodaje de Qué noche la de aquel día. Prepara la 3 que vienen los 4. 4, cámara 3. 3, cámara 3. ¿Qué? Ah, sí. ¡Música! Before this dance is through, I think I love you too. I'm so happy when you dance with me. I don't want to kiss or hold your hand. If it's funny, try and understand. There is really nothing else I'd rather do, 'cause I'm happy just to dance with you. La película contaba simplemente un día en la vida de los Beatles. Se les podía ver huyendo de las fans, ensayando, concediendo entrevistas o buscando al abuelo de Paul, que fue incluido en la historia como personaje encargado de sembrar la discordia en el grupo. ¿Y debemos cuidarle nosotros? Yo me cuido solo. Sí, eso es lo que me temo. Es un villano. Un embrollador que nos cuesta una fortuna por romper compromisos de boda. Venga. Sí, es verdad. De no ser por estos pequeños elementos de ficción y las abundantes situaciones humorísticas, la película hubiera podido pasar por un documental sobre el grupo. Qué noche la de aquel día rompió con todos los esquemas seguidos hasta entonces en las películas con estrellas del rock.
Los Beatles se representaban a sí mismos y la historia reflejaba cómo era su vida por entonces. Muchachos, enristrad las plumas. ¿Para qué? Para cumplir con vuestras admiradoras, que esta noche queden todas contestadas. Yo quiero salir. Y yo no toleraré negativas. Cada uno de los 4 músicos aparecía con su carácter definido. Paul, el parlanchín y extrovertido. John, el socarrón y sinvergüenza. Lennon, deja a las chicas o se lo diré a tu madre. George, el más serio. Y Ringo, el melancólico. ¿Se puede saber qué te ocurre? El abuelo de Paul. No me traga porque soy pequeño. No seas tonto, tienes un tremendo complejo de inferioridad. Sí, ya lo sé, por eso toco la batería, es mi factor activo de compensación. El rodaje se prolongó 6 semanas y contó con un presupuesto bastante modesto, la mayor parte del cual se gastó en alquilar el Teatro Scala, donde transcurre el concierto final, y en contener y en despistar a las legiones de admiradoras que entorpecían el rodaje con sus gritos. Richard Lester. Uno de los otros cámaras estaba entre las chicas del público y después de 4 días de rodaje tuvieron que llevarlo de urgencias al dentista porque las muelas de atrás se le movían por culpa del sonido, por la intensidad del sonido. De los 4 Beatles, Ringo Starr es el que parece más desenvuelto a la hora de interpretar. Yo me cortaba menos que los demás. Bueno, creo que John también se metió bastante en la película. Ringo cosechó las mejores críticas, aunque el director Richard Lester no estaba de acuerdo en lo concerniente a quién era el mejor actor. Yo creo que el más correcto era George. Nunca se pasaba ni se quedaba corto. Siempre estaba en el punto justo. Fijaos qué chavala. Gástales una broma. ¿Tú crees? Sí, pero sin prisas. Nada de saltitos mortales ni esas artimañas. ¿Qué son artimañas? No lo sé. Me pareció que sonaba distinguido. John Harrison, la crema de la distinción. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you would love me more than her. Richard Lester había empezado trabajando en publicidad para televisión. Esa experiencia le hizo desarrollar un estilo fragmentado y alocado, muy influido además por la estética pop, algo que les iba de perlas a los Beatles. También compartía con ellos un sentido del humor irreverente y surrealista que recordaba bastante al de los hermanos Marx. John Lennon. La gente nos llamaba los jóvenes Marx, pero creo que era solo porque desde ellos no había habido un cuarteto haciendo comedia. En realidad, los Beatles ya llevaban algún tiempo practicando el humor absurdo de los Marx en ruedas de prensa y entrevistas. Dígame, ¿cómo encontró América? Torciendo a la izquierda. ¿Qué prefiere, twist o rock? El whisky con sifón. ¿Cree que ese corte de pelo ha de durar? Bueno, a decir verdad, este ha durado hasta hacerse permanente. Oh, es encantador. ¿Cómo llamaría usted a ese estilo de peinado? A Antonio. Richard Lester mantiene a los Beatles toda la película corriendo y moviéndose sin parar un momento. Vamos, chicos, os espera un auto para llevaros al estudio. Carreras arriba y abajo, no hay un solo minuto de descanso. Tenéis que salir enseguida, está terminando la orquesta. Y la verdad es que así era en la realidad. En 1964 los Beatles trabajaban 24 horas al día, con un ritmo y una presión agobiantes. Eso es un manicomio. Hay chicas por todos los lados. Por favor, señor, ¿puedo tener mi parte? Por favor, señor. No, señor. Escuchad, en cuanto os avise, salid por esa puerta y meteos en el auto que espera. La película se iba a titular en un principio Beatlemanía, pero poco antes de empezar el rodaje cambiaron de opinión, adoptando en su lugar una frase que Ringo solía emplear y que resumía el duro trabajo de una noche tras un no menos fatigoso día. Qué noche la de aquel día fue un gran éxito en todo el mundo. La demanda de los cines obligó a hacer 15.000 copias, el mayor número jamás registrado hasta entonces por una película británica.
Sin embargo, parece ser que los Beatles no se beneficiaron económicamente de ese éxito, ya que su manager, Brian Epstein, estuvo bastante torpe a la hora de negociar los porcentajes de taquilla. Lo que sí obtuvo el grupo fue un vehículo promocional impagable que consolidó aún más si cabe su fama a nivel mundial. ¿Cuál era la segunda fuente de divisas británica en los 60? ¿Los coches? Esa era la primera. ¿El carbón? The Beatles. George Harrison recordaba aquel año 1964 como uno de los mejores momentos de la carrera de los Beatles. Quizá fueron tiempos desquiciados, como se ve en la película, pero nunca el grupo llegó a estar tan unido como en aquellos días. Y aquello era lo bueno de ser 4, no como Elvis, ¿entiendes? Después siempre he sentido lástima de él, porque estaba solo. Tenía a su gente, pero solo había un Elvis. Nadie más sabía cómo se sentía. Pero nosotros 4 compartimos la experiencia. Un par de anécdotas más sobre la película. Durante el rodaje, el padre de John, Alfred Lennon, se presentó en el plató acompañado de un periodista. Hacía 17 años que su hijo no le veía desde que les abandonó a él y a su madre. El encuentro no debió ir muy bien porque acabó a los pocos minutos y con Lennon gritando que no volvieran a dejar a ese tipo entrar en el plató. Por otro lado, la distribuidora americana de la película pidió a Richard Lester que doblara las voces de los 4 Beatles cuando hablaban, ya que el público americano no les entendía muy bien. Cuando se enteró Paul, este se negó en rotundo diciendo: «Si nosotros nos esforzamos para entender a un vaquero de Texas, que se esfuercen ellos para entender el argot de 4 chicos de Liverpool». Y tenía razón. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Bueno, pues esto se ha acabado por hoy, pero durante la semana nos podéis encontrar también en nuestra cuenta de Facebook, en la de Twitter, @sucedióunanoche, donde podéis encontrar, por ejemplo, el juego de las películas con antelación, también en nuestra cuenta de Instagram, @sucedióunanocheser, donde cada lunes tenemos el test cinéfilo del programa, además de noticias, aniversarios y muchas más cosas sobre cine clásico. Y es que intentamos que Sucedió una noche vaya más allá de lo que es solo el programa de radio. Ahora nos vamos y lo vamos a hacer con nuestra habitual versión de una canción de película. Hoy corre a cargo de un señor que en su día rivalizó con los Beatles en ventas de discos y popularidad, por lo menos en los Estados Unidos. Brian Wilson, el líder de los Beach Boys. Aquí le tenemos haciendo una versión del I Got Rhythm que Gene Kelly y un grupo de niños cantaban en la película Un americano en París. Feliz semana a todos y hasta la próxima. Romance
Cadena SER. La radio.